¿Qué tal? Buenas noches, bendiciones, ¿cómo están ustedes? En esta noche o en esta impartición, quiero primeramente agradecerles por todas las suscripciones que se están dando, los hermanos que están mandando mensajes, hermanos de Buenos Aires, hermanos de Santo Domingo, como también de El Salvador, y muchísimos más que por gracia el Señor nos va a permitir día a día ir añadiéndonos. Justamente teníamos planeado, diseñados, ¿no? En la agenda poder hacer un en vivo para poder empezar a conectarnos más directamente y poder tener imparticiones y darle una apertura también a algunas preguntas referentes a los temas de instrucciones, de enseñanza y de impartición que podemos ir dando, viviendo a Cristo, porque esa es la idea, vivirlo a Cristo. Como ustedes saben, tenemos preparado un poco de poder hablar un poco abiertamente como hermanos, como cuerpos, como amigos en Cristo, poder hablar un poco de lo que es revelación. Es algo que diariamente es un tema que se dilata, falta a veces entendimiento, falta profundidad. Y siempre que hablamos de revelación, siempre es importante entender los paradigmas, los argumentos que a veces se levantan dentro del cuerpo de Cristo, como también en una sociedad, porque la palabra revelación en cierta forma no encierra dentro del ámbito de la fe solamente, sino creo que encierra todas las artes, todas las ciencias, todas las filosofías, pero lo lindo en Cristo que lo vemos desde el lado del Espíritu, desde el lado de la eternidad, desde el lado de la cruz. Y es un tema que siempre va a ir llevando cada día más madurez y entendimiento. La palabra revelación significa descubrimiento o manifestación de algo secreto, oculto o desconocido. Repito, la palabra revelación significa descubrimiento o manifestación de algo secreto, oculto o desconocido. Por ende, ese es su misterio. Hablar de revelación muchas veces es un misterio. Y por eso es tan importante entender este fundamento eterno, este principio de reino en Cristo, porque, a ver, muchas veces se dilata y se usa en el idioma de la fe, revelación, me reveló el Señor, el Padre me reveló, y todos estos conceptos que a veces son muy buenos para la vida de Cristo, pero a la hora de comunicar creo que cometemos muchísimos errores y que tendríamos que ir corrigiendo en la madurez de Cristo. Quiero con esto conllevar solo una palabra, porque no quiero hacerlo tan largo, quiero conllevar una palabra, una base escritural, porque creo que es muy eficiente para que hoy podamos entender un poco en una base, en un cimiento, lo que es revelación. La palabra en Romanos 8:28 que todos conocemos, dice la escritura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los conforme a su propósito son llamados. Repito nuevamente, Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bien, creo que es algo que todo abrazamos, que todo hijo, que toda hija de Dios, ¿no? Abraza en la fe, en esperanza, en Cristo. ¿Sí? Y es muy importante porque hablar de revelación es hablar de propósito. ¿Sí? Es imposible hablar de revelación y no hablar de propósito. Y hablar de propósito es muchas veces desde el lado de nosotros, por ejemplo acá en Argentina hablamos del norte, ¿no? Buscar el norte, buscar el horizonte, buscar una meta, un propósito, un diseño. Por eso hablar de revelación dentro del cuerpo de Cristo es hablar de propósito, y no de nuestro propósito, sino del propósito que ya diseñó el Señor, que ya diseñó el Padre en la eternidad. Antes de que nos sople aliento de vida, antes de que nosotros fuéramos carne, ¿sí? que nos moldee, ¿no? a la vida, antes él ya había diseñado un propósito, y siempre entramos en estos paradigmas de propósito, que es consumar propósito. Por eso es tan importante, porque creo que dentro del cuerpo de Cristo, y lo creo con el amor del Señor, debemos corregir fundamentos equivocados, preceptos, que muchas veces a través de la teología solo ha quedado latente o inestable, y no anclado en la revelación de Cristo. Repito, no anclado en la revelación de Cristo. Por eso hablar de la palabra revelación dentro del cuerpo de Cristo, dentro de los hermanos, ¿sí? Dentro de la iglesia, dentro de la novia, es hablar de propósito. Es imposible de tocar este tema, y obviamente seguiremos tocando estos temas más adelante en videos, si no podemos hablar de propósito. Por eso es tan importante, porque
la revelación te trae propósito. Si nos encontramos con un hermano, con una hermana, con consiervos que tienen revelación como nosotros, como hijos, entiende entonces para dónde apuntamos. Por eso decía que nosotros muchas veces acá decimos para el norte. Bueno, para el norte se entiende, ¿no? También dice que se habla, ¿no?, dentro de las ciencias, que cuando estás perdido en una isla, ¿no?, aparte de costear un río, la idea es siempre buscar el norte, porque como que siempre el norte te va a guiar a encontrar una meta, un objetivo. Bueno, en Cristo hablar de revelación es hablar de propósito. Se entiende que si somos hijos que tenemos revelación, entonces sabemos el propósito, entonces sabemos a dónde enfocamos, sabemos cuál es nuestra meta, sabemos cuál es nuestra comisión, nuestra asignación, nuestro destino. Creo que lo sabemos, por eso es tan importante. Digo creo porque la idea es traer un poco de luz en esta noche, en este video, traer un poco de luz competentemente a lo que es revelación. Por eso es tan importante, porque Jesús, cuando vino a la tierra, Él tenía bien en claro cuál era el propósito, Él sabía por qué lo habían enviado. Aparte de tener discernimiento, hacer milagros, sanidades, liberaciones, aparte de enseñar, de instruir, Él consumó propósito. Él tenía revelación para consumar el propósito. Algo que en un momento podemos ver en una imagen, ¿sí?, en una escena, en la barca, el Señor subiéndose con sus discípulos en el medio del mar y se echó a dormir. Inmediatamente vino una tempestad y claro, obviamente asustados los discípulos lo despertaron al Señor, ¿no? Y el Señor le dijo: tengan paz, tranquilo, no pasa nada. Reprendió la tormenta, reprendió la tempestad y inmediatamente. Se asombraron los discípulos y dijeron: ¿quién es este que hasta el mar le obedece? Obviamente había una inmadurez todavía de la semilla de la fe en esos discípulos, aún teniendo el maestro cerca, aún teniendo su mentor, su líder, la vida misma sentada ahí. Digo, ¿por qué? Porque, a ver, ¿qué quiso comprender en esa escena Jesús? Tranquilo, yo no nací. Por eso es tan importante hablar de propósito. Jesús le estaba impartiendo a su discípulo: tranquilo, yo ya conozco mi propósito es morir en una cruz. No va a haber los religiosos no me van a matar. O sea, no me pueden matar ahora. No es mi hora, no es el día y la hora. No es mi propósito es morir en una cruz, no en un barco, no en una barca, no en el mar, no en la montaña, no en el pináculo como lo llevó Satanás, no en el desierto. Mi propósito es la cruz. Y esto es muy fundamental a la hora de empezar a entender la revelación y a la hora de empezar a entender propósito en Dios. Es muy importante porque la revelación me tiene que traer madurez. Otro punto muy fundamental. Se entiende de que si soy un hijo, una hija de Dios, con siervos que tenemos revelación, nos trae madurez, nos trae discernimiento, nos trae conocimiento. ¿De qué? De las temporadas, nos trae de las estaciones, debajo del sol, de los procesos, de los desiertos y de las pruebas. Y también nos va a traer propósito. Todo ronda en la cruz. O sea, siempre vivo instruyendo, aconsejando y hablando con muchos hermanos. Y yo siempre aconsejo lo mismo. El Evangelio nunca se quitó la cruz. El Evangelio está la cruz. A ver, el Evangelio de la gracia está la cruz. Pero ahora tendríamos que estar nosotros, porque Cristo ya consumió el propósito del Padre. O sea, la redención de la tierra hacia el cielo ya fue hecha a través de Cristo. Y por eso es tan importante. Ahora, nosotros, como hijos y como hijas, tendríamos que llevar la cruz para consumar el propósito. Cada uno en la asignación que le fue dada, por la gracia que ha recibido. Cada uno en la asignación que le fue dada. Por eso es tan importante, porque hay problemas que nos van a pasar debajo del sol, hay circunstancias, hay pruebas, hay desiertos, hay temporadas, ¿sí? Adversidades que nos van a pasar, que si no tenemos la óptica, la revelación, no lo vamos a poder pasar. O sea, por eso es tan importante, porque la revelación trae madurez. Por eso es tan importante tocar este tema, hablar de madurez. Porque la revelación conlleva tener madurez. Si yo digo tener revelación, conlleva más madurez. ¿Por qué enfoco esto? Vuelvo a decir lo mismo. Ante todo, porque cuando yo soy un hombre, una mujer de Dios, que tengo revelación, dice la Escritura, y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Tener revelación es que no importa la adversidad, no importa, las circunstancias, no importa lo que esté aconteciendo,
Yo tengo revelación de cuál es mi propósito en la tierra y todo va a añadir a mi propósito. Todo va a contribuir en mi propósito. Todo va a contribuir. Todo va va a caminar en la fe a ese propósito que el Padre me dio, que el Padre me ha predestinado. Por eso es tan importante, porque cuando en la iglesia crecemos en madurez, también vamos a crecer en revelación. Y andamos con más entendimiento, con más conocimiento, para ser entendidos en los tiempos, entendidos en lo que el Padre quiere que hagamos, ¿sí? Como hijos, como hijas. Y esas son las asignaciones muy fuertes en estos tiempos. Ser sal y ser luz no dejó de ser, o sea, no se ha quitado ese fundamento. Nunca se quitó del Evangelio que dejemos de ser luz y dejemos de ser sal. ¿Por qué? Porque cuando en la palabra se habló de que seamos luz y que seamos sal, viene con la letra chica, madurez. Si yo no soy un hombre, una mujer de Dios, que tengo madurez en Cristo, no puedo ser luz y no puedo ser sal. ¿Por qué? ¿Por qué también es tan importante tocar este tema? Porque la iglesia que no tiene revelación nunca va a comprender los no de Dios. Repito, porque creo que es muy fundamental. La iglesia que no tiene revelación nunca va a entender los no de Dios. Nunca va a entender los no del Padre. No lo va a entender. Va a renegar. Va a renegar aún con el propósito que el Padre le puso. Va a renegar. Miren, en mi vida particular hubo circunstancias, a mí, en mi casa, en mi familia, que obró para bien y que ayudaron para bien y obraron para bien por tener la revelación del propósito. Repito, la formación de la vida de Cristo, la formación del propósito, no vinieron muchas veces en el envase que nosotros queríamos. No vinieron encajonada como muchas veces queríamos. Los mayores éxitos para mi vida, para mi familia, para mi ministerio, para lo que el Padre añadió, vinieron en el envase que menos esperábamos. Vinieron en el envase y en la plataforma del fracaso, laboralmente, ministerialmente, de familia. No vinieron en el mejor envase. Imaginémonos solamente desde el lado de la Escritura, el apóstol Pablo diciéndole que no podía ya con esto y el Padre le dice al apóstol Pablo, bastate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Listo, corto o sea, cuando yo tengo revelación, cuando el Padre se me revela el reino, se me revela el gobierno, la vida de Cristo, el Padre no tiene que recetarme toda la Biblia. Repito, cuando yo tengo revelación, el Padre no va a venir a recetarte toda la Biblia. Una sola palabra del Padre ya te hace dimensionar el propósito. Te hace consumar el propósito. Miremos nomás en el Antiguo Testamento. Abraham no tenía Biblia, Abraham no tenía cultos, no tenía templos, no tenía denominación. Una sola palabra del Padre, vete de tu tierra y de tu parentela, la entendió el propósito. Una sola palabra pudo comprender el propósito. Por eso es tan importante hablar en este tema. Por eso es tan, yo creo que es elocuente constantemente seguir edificando sobre estos temas, sobre estos principios y fundamentos en Cristo que tienen que ver constantemente con crecer en Cristo, que tienen que ver con crecer y disfrutar de Cristo, vivirlo a Cristo. Por eso es que estamos tocando estos temas. Repito, vuelvo a repetir, la revelación nunca va a venir en el envase que nosotros queremos muchísimas veces. Por eso hablar de la revelación sigue hablando muy tocante a la cruz y de madurez. Miren, el Señor consumió el propósito y fue llevado como oveja al matadero sin abrir su boca. Eso es madurez. Eso siempre es la guía del Espíritu para cada uno de nosotros. Porque el hombre que tiene madurez, la mujer que tiene madurez en Cristo, es la que es prudente, la que medita, la que reflexiona en el gobierno, en los principios, en la ética y la moral de Cristo, porque hay ética y hay moral en el Evangelio. Fuera de lo humano, estamos hablando de lo del Espíritu, de lo que es eterno. Miren, por eso es tan importante
que resaltemos esto que estaba diciendo recién. La iglesia que no sabe discernir y comprender los no del Padre es una iglesia que no tiene revelación. Porque es una iglesia inmadura. Palabras de aquí, de nuestro territorio, de nuestra nación, a veces decimos, niños. La Biblia dice niños frustrantes, inmaduros, chiquilines. Pongámosle lo que ustedes quieren poner, pero necesariamente sin entendimiento del propósito. Entonces reniegan y muchas veces renegamos como un Jacob con el propósito. Terminamos siendo como un Jacob luchando con el ángel. ¿Me entienden, no? Terminamos siendo cuando lo que quería hacer el Señor con Jacob es hacer Israel. Pero mientras Jacob no sea embustero, no sea ladrón, no siga teniendo el pensamiento que seguía teniendo, la cultura que seguía trayendo, los hábitos que seguía teniendo, no podía hacer Israel. ¿Entienden? Por eso es tan importante. Miren qué tan importante que si vemos desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cada hombre y cada mujer que Dios llamó entendió propósito. Es lo que quería hacer el Señor con Jonás, cuando lo llamó para ir a profetizar a Nínive. El Señor lo llamó para un propósito. Él renegó con el propósito, tuvo daños colaterales hasta llegar a la boca del pez. Tuvo daños colaterales por no entender el propósito. Vemos un José entendiendo propósito. Por eso es tan importante tocar estos temas. Un José entendiendo propósito. Si pudiéramos hablar abiertamente, si tu familia te tira en una cisterna, te deja tirado, ¿vas a comprender propósito? José pudo comprender propósito. Entendió propósito cuando estaba de esclavo, cuando lo tiraron sus hermanos, cuando estaba en la casa de Potifar. Pudo comprender propósito. Hasta pudo perdonar. No sé si me puedo hacer entender un poco en la base fundamental de lo que es entender lo que es revelación. ¿Por qué es tan importante? Porque hay un gobierno. Y ese gobierno no solo no es de aquí, de la tierra, es un gobierno eterno. José pudo comprender, estando de esclavo, estando limpiando, estando de siervo, aun cuando lo desecharon, cuando ninguno de su familia se acordó de él, el propósito. Esa visión, esa túnica, pudo entender propósito. Y por entender propósito, por dejarse procesar en las adversidades, ¿sí?, de Faraón, de Egipto, dejarse procesar, gobernó. Miren, por eso es tan importante hablar de este fundamento, porque un hombre que pudo comprender y pudo ser maduro en Cristo, que pudo entender el propósito, pudo salvar una nación de hambre. Salvó a Egipto, José salvó a Egipto de hambre. ¿Ves que por eso es tan lindo tocar estos temas? Porque eso es tener revelación. Lo pusieron para gobernar y no pusieron a cualquiera. Cuando llegó la hora, pusieron a gobernar. Y todas las adversidades, o sea, todas las cosas, te ayudan a bien. No dicen que todas las cosas, te va a ir bien en todas las cosas porque sos un victorioso en Cristo. Madurá en todas las cosas. Meditá en todas las cosas. Tener revelación de todas las cosas para que te ayuden a bien. Vuelvo a decir lo mismo. La revelación nunca va a venir en el envase que nosotros queramos. Va a venir en el envase que el Padre diseñó para nosotros. Por eso hablar de este fundamento donde se mezcla muchas veces el concepto del Evangelio de la prosperidad es muy fuerte porque se tuercen los principios. El Evangelio prospera, claro que prospera, por supuesto que prospera, pero no es el fin del Evangelio, ese es el problema. Ese es el problema, porque cuando metemos el concepto de la prosperidad tiene una mano, ¿sí?, con el éxito. Entonces ese es el error. Nosotros podemos ser victoriosos en Cristo y no ser exitosos. Miren, fue lo que le dijeron los religiosos. De María y José sos Jesús, siendo carpintero, vas a ser el Hijo de Dios. Claro, no supieron revelar el propósito.
Tenían la palabra, pero no tenían la palabra revelada. Y era la palabra, era el verbo hablándole. Claro, pero cómo va a venir de carpintero? Hay hermanos que hermano, pero vos jardinero. Sí, jardinero. Ah, no, no, porque pensé que era arquitecto, doctor, abogado. No, no, jardinero. Entienden, ¿no? Lo que quiero decir. Nunca va a venir en el envase que nosotros decimos o pretendemos que venga. Porque se trata de un propósito mayor al que nosotros podemos. Vuelvo a decir lo mismo. Y quiero darle este consejo que he meditado en el Señor. La mente humana no puede comprender todos los fundamentos eternos. El apóstol Pablo lo dijo, se lo dijo a los romanos, se lo dijo a los corintios, cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón del hombre, son las que tiene preparada el Señor. ¿Me entienden? El apóstol Pablo cuando fue llevado al tercer cielo y habló en segunda persona, si fue en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, estaba diciendo, no puedo, o sea, tengo que tener 4, 5, 6 vidas para poder, poder describirle todo lo que vi, todo lo que me revelaron, los misterios, repito, misterios. Hablar de revelación es un misterio, pero lo bueno que en la vida de Cristo, ese misterio se revela. ¿Ven? Ese es el error que muchas veces no se está enseñando a vivir a Cristo. Si yo vivo a Cristo bajo el gobierno de Cristo, ese misterio se me revela, no bajo mi gobierno, no bajo el gobierno legalista y religioso, sino el gobierno de la vida de Cristo. Porque Él lo dijo, he venido para que tengan vida, y esa vida es en abundante. Por eso hablar de propósito y hablar de revelación, miremos a Job también. El padre hablando de Job, hablándole a Satanás, ¿no lo viste a mi siervo Job? Hablando. ¿Para qué lo nombró, no? ¿Para qué lo nombró? Irritó a Satanás a que busque tocar a Job. Job viene a ser ese creyente que conoce la palabra, que conoce la letra, que conoce la ley, que conoce los mandamientos, pero no se le reveló el propósito. No tenía, tuvo que venir una adversidad, entonces por eso el padre le dijo, vos tocalo, o sea, no le toqué la vida, pero vos tocás, vos querés probalo, pero no le toques la vida, porque en la vida está mi propósito. ¿Ves qué importante que es esto? Porque en la vida de él está mi propósito. Hasta la mujer le dijo, mirá, maldecí a tu Dios y morite. Hasta eso ayudó al propósito, porque con esa misma esposa, con esa misma mujer, consumió propósito. Tuvo más generaciones, fue prosperado el doble y el triple de lo que tenía antes. Por eso hablar de revelación es tan importante, porque revelación me tiene que traer madurez. Por eso a veces en foros que a veces se toca y vemos que a veces inoportunamente se toca justamente la palabra revelación, y vemos a veces vuelvo a decir lo mismo, tengamos mucho cuidado a la hora de enseñar revelación o fundamentos en redes sociales, porque a veces llevamos todos los fundamentos que son en Cristo, que son del Evangelio, que son del reino, a hacerlo místico. Y ahí estamos jugando a una cornisa muy peligrosa, porque llevarlo a lo místico, llevarlo a lo emocional, llevarlo a lo filosófico y a la ciencia no está mal si está la base fundamental en la palabra, si está la base fundamental en la vida. Eso es lo importante, porque eso hace que comprendamos revelación. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas. No dice, y sabemos que a los que aman a Dios no le va a pasar cosas malas, no van a tener enfermedad, no te van a despedir de tu trabajo, no vas a sufrir algo, no se te va a romper algo en tu casa, no, nada. No dice eso. O sea, si entendemos, dice, todas las cosas, si aman verdaderamente, de todo corazón, todas las cosas te ayudan a bien. Todas las cosas. Pero lo dice la Escritura, a los que conforman su propósito, ahí está.
Es que hablar de revelación es hablar de propósito. ¿Mm? Eso es algo muy fundamental. Por eso José estaba esclavo, pero dice, no importa, no importa, es un tiempo que me está formando, me está trabajando para que yo pueda reinar. Miremos terminando este tema que vamos a seguir más adelante. Miremos a Salomón. Ya traía una herencia de vivir en el palacio, de ser el hijo de David, de vivir en la realeza, de conocer los protocolos de la realeza, de conocer los protocolos del rey. Murió David, inmediatamente se le revela el Señor y le dijo, enséñame cómo entrar y salir porque yo no sé entrar y salir en tu presencia. Pero ¿sabes qué? El Señor se le revela en visión y le dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que haga? Dame sabiduría. A mí me van a poner a reinar. No quiero ser un niño, porque los niños no pueden gobernar. Dame sabiduría para que pueda reinar con rectitud. Eso es importante, porque la revelación nos revela el reino eterno, un reino inconmovible, lo dice la palabra. Ese reino inconmovible es el que nos fue delegado, nos fue comisionado a los hijos y a las hijas de Dios. Dios y Padre los bendiga ricamente en todas las riquezas en gloria en Cristo. Podamos más adelante seguir edificando constantemente sobre estos fundamentos que tienen que ver con vivir a Cristo. Un gran abrazo y muchas bendiciones.